Éxodo capítulo 29. Mas para consagrarlos sacerdotes míos, has de hacer también esto: toma de la vacada un becerro y 2 carneros sin tacha, y panes ácimos y una torta sin levadura amasada con aceite, como también buñuelos ácimos untados con aceite. Todo lo harás de flor de la harina de trigo, y puesto en un canastillo lo ofrecerás, y después el becerro y los 2 carneros. Y harás que se acerquen a Aarón y sus hijos a la entrada del tabernáculo del testimonio. Y después de haber lavado al padre y a sus hijos con agua, revestirás a Aarón de sus ornamentos, esto es, de la túnica de lino y de la otra, y del efod y del pectoral que ajustarás con el cinturón, y le pondrás la tiara en la cabeza y la lámina santa sobre la tiara, y derramarás sobre su cabeza el óleo de la consagración, y con este rito será consagrado. También harás que se acerquen a ti sus hijos, y los revestirás con las túnicas de lino, y les ceñirás con el cinturón. Lo mismo a Aarón que a sus hijos, y le pondrás las mitras, con lo que serán sacerdotes míos para culto perpetuo. Después que hubieres consagrado sus manos, traerás el becerro delante del tabernáculo del testimonio, y Aarón y sus hijos le pondrán las manos sobre la cabeza, y le degollarás en presencia del Señor, junto a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y tomando de la sangre del becerro, la pondrás con tu dedo mojado en ella sobre las puntas de las esquinas del altar, y derramarás al pie de su basa el resto de la sangre. Sacarás también todo el sebo que cubre los intestinos, y la red o telilla del hígado, y los 2 riñones y la enjundia de encima, y lo ofrecerás quemándolo sobre el altar. Pero las carnes del becerro y la piel y el estiércol, eso lo quemarás fuera del campamento, por cuanto es sacrificio por el pecado. Tomarás después uno de los carneros, sobre cuya cabeza pondrán a Aarón y sus hijos las manos, y después de haberle degollado, tomarás su sangre y la derramarás alrededor del altar. Luego dividirás el mismo carnero en trozos, y lavados sus intestinos y patas, los pondrás sobre las carnes partidas y sobre la cabeza. Y de esta suerte ofrecerás el carnero, quemándole todo entero sobre el altar, oblación que se hace al Señor, y hostia cuyo olor le es sumamente agradable. Asimismo tomarás el otro carnero, sobre cuya cabeza Aarón y sus hijos pondrán las manos, y habiéndole degollado tomarás de su sangre, y teñirás con ella la extremidad de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos, y los pulgares de su mano y pie derecho, derramando la demás sangre alrededor sobre el altar. Y tomando de la sangre vertida sobre el altar y del óleo de la consagración, rociarás a Aarón y sus vestiduras, y a los hijos también, y a las vestiduras suyas, y consagrados así ellos y sus ornamentos. Tomarás del carnero la grasa, la cola y el sebo que cubre las entrañas, y la telilla del hígado, y los 2 riñones y la enjundia de encima, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración de Aarón y sus hijos. Además, una torta de pan, un hojaldre amasado con aceite, y una lasaña del canastillo de los ácimos presentado al Señor.
Y pondrás todas esas cosas sobre las manos de Aarón y de sus hijos, y las santificarás, elevándolas en la presencia del Señor. Después recibirá de sus manos todo lo dicho, y lo quemará sobre el altar en holocausto para olor suavísimo en la presencia del Señor, por ser oblación suya. Tomarás asimismo el pecho del carnero inmolado para la consagración de Aarón, y le santificarás, elevándole ante el Señor, y será porción tuya. Igualmente santificarás el pecho consagrados y la espaldilla que separaste del carnero inmolado para la consagración de Aarón y de sus hijos, y serán la porción de Aarón y de sus hijos por derecho perpetuo en las oblaciones de los hijos de Israel, porque son como las primicias y lo primero de las víctimas pacíficas que ofrecen ellos al Señor. Las vestiduras santas de que ha de usar Aarón la tendrán sus hijos después de su muerte, para que revestidos con ellas sean ungidos y consagradas sus manos. Por 7 días la llevará el que de sus hijos fuere constituido sumo sacerdote en lugar suyo, y entraré en el tabernáculo del testimonio para hacer las funciones en el santuario. Tomarás también el carnero ofrecido en la consagración del sumo sacerdote y cocerás su carne en el lugar santo, la cual comerán Aarón y sus hijos. También los panes puestos en el canasto los comerán a la entrada del tabernáculo del testimonio, para que sea sacrificio que haga a Dios propicio y favorable, y queden santificadas las manos de los que lo ofrecen. Ningún extraño comerá de estas cosas, porque son santas. Que si algo sobrare de las carnes consagradas o de los panes hasta la mañana, lo quemarás, no se comerá por ser cosa santificada. Cuidarás de hacer todo esto que te he mandado en orden a Aarón y a sus hijos. Por 7 días consagrarás sus manos, y en cada uno de estos días ofrecerás un becerro por el pecado, para que sea perdonado. Y después de inmolada la hostia por la expiación del pecado, purificarás el altar y le ungirás para santificarle de nuevo. Por espacio de 7 días harás la purificación del altar y le santificarás, y quedará santísimo. Cualquiera que le tocare se santificará. Esto es lo que has de ofrecer sobre el altar: 2 corderos primales cada día perpetuamente, un cordero por la mañana y otro por la tarde. Con un cordero ofrecerás 1/10 de la flor de harina de trigo amasada con aceite de oliva, majada en mortero, cuyo aceite tenga de medida la 1/4 parte del hin, y vino en la misma cantidad para las libaciones. A la tarde ofrecerás el otro cordero, conforme al rito de la ofrenda matutina, y en la forma dicha, en sacrificio de suavísimo olor, sacrificio que se ha de ofrecer al Señor perpetuamente en vuestras generaciones, a la entrada del tabernáculo del testimonio, delante del Señor, donde yo estableceré mi comunicación contigo. Y allí daré mis órdenes a los hijos de Israel, y el altar será santificado con la presencia de mi gloria. Santificaré igualmente el tabernáculo del testimonio junto con el altar, y a Aarón con sus hijos, para que ejerzan las funciones de sacerdotes míos. Y habitaré en medio de los hijos de Israel, y seré su Dios. Y sabrán que yo soy el Señor, Dios suyo, que los saqué de la tierra de Egipto para morar entre ellos.
yo que soy el Señor su Dios. Éxodo capítulo 30. Harás asimismo un altar de madera de sitim para quemar los perfumes o timiamas, que tenga un codo de largo y otro de ancho, es decir, cuadrado, con 2 codos de altura, de cuyos 4 ángulos saldrán unas puntas o remates, y le cubrirás del oro más puro, tanto su enrejado como los 4 lados y las puntas, y formarás alrededor de él una orladura o cornisa de oro, y debajo de la orladura 2 anillos de oro a cada lado, para introducir en ellos unas varas con que ha de ser transportado el altar. Estas mismas varas las has de hacer también de madera de setim y las cubrirás de oro. El altar le colocarás enfrente del velo que pende delante del arca del testimonio, y del propiciatorio con que se cubre el arca del testimonio, donde yo hablaré. Y Aarón quemará sobre él cada mañana incienso de suave fragancia. Lo quemará al tiempo de aderezar las lámparas, y al atizarlas al anochecer quemará también el perfume delante del Señor, lo cual se observará entre vosotros perpetuamente, de generación en generación. Nunca ofrecerá sobre este altar perfumes de otra composición, ni oblación alguna, ni víctima, ni libaciones. Una vez en el año hará Aarón la expiación del altar, rociando sus 4 puntos con la sangre de la víctima ofrecida por el pecado, y con ella aplacará a Dios por vuestras generaciones. Será esta cosa santísima en el acatamiento del Señor. Habló nuevamente el Señor a Moisés diciendo: cuando formares el encabezamiento de los hijos de Israel, cada uno dará alguna cosa al Señor en precio de su rescate, y empadronados que estén. No habrá entre ellos ningún desastre, y lo que dará cada uno de los que fueren alistados es medio siclo, según el peso del templo. Un siclo tiene 20 óbolos. La mitad de un siclo es lo que se ha de ofrecer al Señor. El que sea comprendido en el censo por tener más de 20 años pagará ese rescate. El rico no dará más de medio siclo, y el pobre no dará menos. Recogido el dinero ofrecido por los hijos de Israel, le depositarás para el servicio del tabernáculo del testimonio, a fin de que sea como una memoria de ellos en la presencia del Señor, y sirva de expiación para sus almas. Habló asimismo el Señor a Moisés diciéndole: harás también una concha o pila de bronce, elevada sobre una basa, para que sirva para el lavatorio, y la colocarás entre el tabernáculo del testimonio y el altar de los holocaustos, y echada agua se lavarán Aarón y sus hijos las manos y pies cuando hubieren de entrar en el tabernáculo del testimonio y llegarse al altar para ofrecer en él los perfumes al Señor. No sea que de otro modo sean castigados de muerte. Estatuto perpetuo será este para Aarón y para todos los de su descendencia que deben sucederle. Habló todavía el Señor a Moisés, diciendo: tomarás drogas aromáticas, es a saber, el peso de 500 siclos de mirra de la primera y más excelente, y la mitad, esto es, 250 siclos de cinamomo, 250 igualmente de caña aromática, de casia o canela, 500 siclos al peso del santuario, y de aceite de oliva, la medida de un hin.
con lo que formarás el óleo santo de la unción, ungüento compuesto según el arte de perfumería, y ungirás con él el tabernáculo del testimonio y el arca del testamento, y la mesa con sus vasos, y el candelero y sus utensilios, el altar de los perfumes, el de los holocaustos, y todos los muebles que pertenecen a su servicio. Así santificarás todas estas cosas, y ellas quedarán santísimas o muy sagradas. El que las tocare se santificará. Ungirás a Aarón y a sus hijos, y los santificarás para que ejerzan las funciones de mi sacerdocio. Dirás también a los hijos de Israel: este óleo de la unción será consagrado a mí entre vosotros y entre vuestros descendientes. Nadie se ungirá con él, ni haréis otro de semejante composición, porque queda santificado y por santo le habéis de tener. Cualquier hombre que compusiere otro tal y diere de él a persona extraña, será exterminado de su pueblo. Dijo más el Señor a Moisés: toma estos aromas, es a saber, estacte y onique y gálbano, odorífero e incienso, el más puro y transparente de todo esto en igual porción, y formarás un perfume compuesto por arte de perfumería, muy bien mezclado, puro y dignísimo de ser ofrecido. Y después de haberle reducido todo a menudísimo polvo, le pondrás delante del tabernáculo del testimonio, en cuyo lugar yo te apareceré. Santísimo será para vosotros este perfume. Tal confección no la haréis para vuestros usos, por ser cosa consagrada al Señor. Cualquiera que hiciere otra igual, para recrearse con su fragancia, perecerá de en medio de sus gentes. Éxodo capítulo 31. Y habló el Señor a Moisés diciendo: he aquí que tengo escogido nominadamente a Bezaleel, hijo de Uri, nieto de Hur, de la tribu de Judá, y le he llenado del Espíritu de Dios, de saber y de inteligencia y de ciencia, en toda suerte de labores, para inventar cuanto se pueda hacer artificiosamente de oro y de plata y de cobre, de mármol y de piedras preciosas y de diversas maderas. Y le he dado por compañero a Oliab, hijo de Aquisamec, de la tribu de Dan, y he infundido en el corazón de todos los demás artistas hábiles cierta maestría, para que ejecuten todo lo que acabo de ordenarte: el tabernáculo de la alianza, el arca del testimonio y el propiciatorio que está sobre ella, y todo lo perteneciente al tabernáculo, la mesa y sus vasos, el candelero de oro purísimo, con todo lo perteneciente a él, y el altar de los perfumes, y el de los holocaustos, y todos sus utensilios, la concha con su basa, las vestiduras sagradas que han de servir para el sumo sacerdote Aarón y para sus hijos, cuando ejerzan sus funciones sagradas, el óleo de la unción y los perfumes aromáticos para el santuario. Todo cuanto yo te he mandado, ellos lo ejecutarán. Asimismo habló el Señor a Moisés: amonesta y di a los hijos de Israel: mirad que guardéis mi sábado, porque él es un monumento establecido entre mí y vosotros y vuestros descendientes, a fin de que reconozcáis que yo soy el Señor, que os santifico. Guardad mi sábado, porque es sacrosanto para vosotros. El que le violare será castigado de muerte.
El que trabajare en ese día perecerá de en medio de su pueblo. Durante los 6 días trabajaréis, mas el séptimo día es el sábado, descanso consagrado al Señor. Cualquiera que en tal día trabajare será castigado de muerte. Observen los hijos de Israel el sábado y celébrenle para siempre de generación en generación. Pacto es este, sempiterno, entre mí y los hijos de Israel, y monumento perpetuo, porque en los 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, y en el séptimo cesó la obra. Concluidos estos razonamientos en el monte Sinaí, dio el Señor a Moisés las 2 tablas de piedra que contenían la ley escritas por el dedo de Dios.